Hola a todos, mi nombre es Marcos, de 01, y lo que quiero hacer en este video es simplemente hacer un bonus track de los últimos 3 videos que había estado realizando en el canal, en el que llevamos adelante un pequeño proyecto domótico. Y bien, ahí vimos cómo realizar la instalación, cómo realizar también la programación de los sensores. Por otro lado, quería también ahondar un poco en cómo funciona cada uno de los dispositivos que utilizamos, teniendo en cuenta de que si bien no voy a ir en profundidad sobre cada uno de ellos, profundidad hablo de cómo es la comunicación o la parte electrónica, sí quería que sepas cuál es el principio de funcionamiento de cada uno y también cómo poder utilizarlos en el caso de que quieras realizar tu propia instalación o tu propio proyecto. Primero que nada, para eso necesitamos saber, bueno, cómo está constituido nuestro ESP, que es el corazón de nuestra instalación. Entonces, para eso utilizamos unos diagramas que se llaman pinouts. Los pinouts son diagramas que nos permiten a nosotros poder determinar cómo está constituido nuestro ESP, cuáles son los pines que utiliza y cuáles son los usos que podemos darle. Y por otro lado también nos permiten a nosotros saber cuál es el alcance que tiene de utilización en cuanto a comunicación y en cuanto a lectura de señales. Por un lado, tengamos en cuenta de que estamos utilizando microcontroladores que son del tipo ESP, no son Arduinos. Por ende, la nomenclatura de los pines va a ser diferente. Arduino tiene ciertos pines que van a ser digitales y otros pines que van a ser analógicos. En este caso, los ESP están utilizando casi todos pines digitales. Si nosotros nos fijamos, tenemos pines digitales que van desde el 0 al 8. Hacia la derecha tenemos de 1, de 2, de 3, de 4. A la izquierda tenemos de 0, de 5, de 6, de 7 y de 8. Estos son pines digitales. Y si vos te fijas también, tienen una nomenclatura al costado que se llama GPIO. GPIO significa General Purpose Input Output. Significa de que pueden obtener información de manera digital en algunos casos, o en todos los casos en realidad, que puede ser en un pulso en alta o baja, un 1 o un 0. Bien, entonces obtienen un pulso digital. De esa manera nosotros podemos enviar información o bien recibir información de los sensores o de los actuadores. Depende para qué queramos utilizar ese pin. Por otro lado, si nos fijamos hacia la izquierda tenemos un pin que se llama A0. Ese pin A0 es un pin analógico. Significa que obtiene señales analógicas que van de 0 a 1023. Hay algunos sensores que justamente obtienen información del ambiente y envían ese tipo de señal. Esas señales, ese valor de señal, depende del tipo de sensor, se realiza un cálculo como para poder obtener la medición de ese sensor. Por otro lado tenemos hacia la derecha los pines TX y RX. Estos son pines de comunicación serial, que por lo general vamos a utilizar para poder programar un ESP32CAM, que justamente es parte de los dispositivos que me pidieron para este canal, así que vamos a trabajar en un video para ello. Pero básicamente son dos pines. El TX es para transmitir información, el RX es para recibir información. Eso quiere decir que tienen que conectarse de manera cruzada con el otro dispositivo. El TX envía información y ese TX se tiene que conectar al RX del otro dispositivo, justamente porque uno transmite y otro recibe. Entonces, al obtener la información, al obtener justamente los datos, se procesan y luego, si hace falta enviar una respuesta, se envía a través del pin TX de transmisión y se van a recibir por el pin RX del otro dispositivo. Es por eso que digo que son comunicaciones o que son conexiones cruzadas. Por otro lado tenemos el pin RST, que ese pin se utiliza como para poder resetear el dispositivo. No lo vamos a utilizar por lo general para nuestras instalaciones, así que es simplemente un pin que se utiliza para poder reiniciar el dispositivo a una configuración determinada que nosotros programemos. Bien. Por último, nosotros tenemos en la parte de abajo los pines 3V3, que es de 3,3 voltios, 5 voltios y G, que es la tierra. Tengamos en cuenta de que para poder alimentar este ESP vamos a poder utilizar
los pines 3,3 o 5 voltios, por un lado, que es el positivo, y por otro lado negativo, que es el G, que viene a ser la tierra. G o GND significa ground, que es tierra en inglés. La otra manera de poder alimentar este SP es a través del conector mini USB que utiliza, micro USB, perdón, utiliza micro USB. Ese micro USB también se utiliza para poder programarlo, ¿sí? Una vez que lo tenemos programado, después podemos alimentarlo a través de los pines de 5 voltios. Como obtiene alimentación a través de esos pines, también puede emitir alimentación. Eso quiere decir que nosotros podemos alimentarlo a través del cable micro USB y a la vez este SP puede alimentar sensores a través de los pines de 5 voltios y el pin de tierra. Va a depender la alimentación que nosotros utilicemos para los sensores, si va a ser de 3,3 o de 5 voltios, en la precisión que obtengamos de la lectura de ese sensor, ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta para las instalaciones. Por otro lado tenemos, y en el primer video lo vimos, que es el sensor de temperatura DHT11. El DHT11 es un sensor que tiene dos partes fundamentales. Por un lado tiene un sensor capacitivo de humedad y por otro lado tiene un termistor de temperatura. Bien, el sensor capacitivo de humedad lo que hace es un material que es sensible a la humedad, ¿sí? Que va a cambiar su capacidad eléctrica en función de la cantidad de agua que haya en el ambiente. Por otro lado tenemos el termistor de temperatura, que justamente lo que va a hacer es cambiar la resistencia eléctrica en función a la temperatura ambiental que haya. Si nosotros revisamos el pin out del sensor, vamos a poder determinar que tiene tres patas, tiene tres pines. Por un lado tenemos el pin de señal, por otro lado tenemos el pin de alimentación y un tercer pin que es el pin de tierra. Esto es en el caso de que tengamos justamente un board. Board se le llama a la placa donde está colocado el sensor. Y de hecho esta board tiene también un pin, tiene una resistencia de 10 kilo ohms, justamente en pull-up. Por otro lado, si no tenemos el board, entonces tenemos que colocar esta resistencia para tener una mejor lectura, una corrección en la lectura del sensor. De hecho, ya vimos que por un lado tenemos una corrección física a través de una resistencia y también podemos tener una corrección a nivel de programación. Eso lo vimos en el segundo video. Bien, ahora tengamos en cuenta de que por un lado tenemos el sensor capacitivo, por otro lado tenemos el termistor de temperatura y una tercera parte es un microcontrolador que lo que hace es tomar esas dos mediciones y poder enviarlo a través de una señal. De hecho, este sensor tiene su propio protocolo de comunicación y de hecho envía estas lecturas a través de un pin digital, no a través de un pin analógico. Eso lo hace a través de cierta cantidad de pulsos por nanosegundos. Y eso es parte de la profundidad en la que no quería llegar justamente. Pero sí quiero que sepas de que este sensor se conecta a través de un pin digital. Y a través de un pin digital es que va enviando mediciones. Por un lado la medición de humedad y por otro lado la medición de temperatura. Te recomiendo que visites la página de luisllamas.es, donde hace una explicación detallada, te lo dejo abajo en los comentarios, donde hace una explicación detallada de cómo es el protocolo de comunicación de este sensor, ¿sí? En el segundo video también vimos cómo trabaja el relé, justamente para Arduino, que básicamente es un interruptor que está controlado por el Arduino. Cuando ese interruptor o cuando el relé obtiene un pulso en alto, cierra el interruptor interno y permite que pase la corriente. Cuando el pin está en baja o recibe justamente una señal baja, entonces abre el interruptor y corta la corriente de carga. Si nosotros revisamos cuál es el pin out, fíjense de que tiene tres patas. Por un lado tiene la tierra, la alimentación a 5 voltios y por otro lado la señal, que es justamente a donde tiene que estar conectado el relé en un pin digital del ESP. Y por otro lado tiene tres salidas. El normalmente cerrado,
el común y el normalmente abierto. Normally closed, common y normally open. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos utilizando una llave o un interruptor, nosotros tenemos una alimentación. Simplemente que esa alimentación no puede pasar por el interruptor porque el interruptor está abierto. Si nosotros cerramos el interruptor, o sea que tocamos la tecla, significa de que estamos cerrando el circuito. Cerrar el circuito significa de que estamos permitiendo de que fluya la corriente. Cuando abrimos el circuito, significa que hay una parte que no permite que la corriente pase. Eso es justamente un circuito abierto o un circuito cerrado. Cuando hablamos en el pin-out de que tenemos un normalmente cerrado, significa de que si nosotros conectamos un cable ahí, siempre va a pasar corriente. Si nosotros conectamos un cable en el normalmente abierto, entonces no va a pasar corriente a menos de que le enviemos un pulso. Bien, y en el C, que es el común, va a ser justamente la otra parte de la corriente. La corriente va a entrar a través del común y depende si lo vamos a conectar en el normalmente abierto o el normalmente cerrado, es que vamos a obtener corriente o no. Ese es justamente el principio de funcionamiento que utilizamos cuando hice el video de la automatización de la cafetera. Utilicé un relé, pero en este caso era un módulo comercial, era un relé de SONOFF, que siempre estaba con el normalmente abierto. A menos que uno pulsara o bien enviara una señal, siempre iba a estar abierto. Cuando uno envía la señal, entonces se transforma en normalmente cerrado. Y por ende, recordemos que si está normalmente cerrado, un circuito cerrado significa de que siempre está pasando corriente.